Llueve plástico y también lo tenemos en la sangre. Hoy hablaremos de algo que no solo está en los océanos, sino dentro de nosotros. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Innovative Conecta. Mi nombre es Lorena Martínez y soy coordinadora de sustentabilidad. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es Mariana, es bióloga y también es ganadora del Premio Nacional de Periodismo en Salud 2024. Mariana, bienvenida. Hola Lore, mucho gusto. Gracias por el espacio. Dime, Mariana, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien y muy emocionada por la oportunidad de poder platicar con ustedes un rato sobre este tema. Muchas gracias, pero quisiéramos saber más acerca de Mariana. ¿Quién es Mariana? Cuéntanos un poquito más de ti. Ok, a ver. Hola, mucho gusto. Soy Mariana Mastache, bióloga, periodista científica y bueno, me dedico principalmente a trabajar sobre neurociencia, que es la ciencia que estudia el comportamiento del cerebro y demás. ¿Cómo llegué a los plásticos y más bien por qué estamos aquí ahorita? Fue a partir de que me interesó conocer qué factores ambientales hacen que nuestra memoria empiece a fallar. Y uno de ellos es, lamentablemente, el plástico, los micro y nanoplásticos. Excelente. Hoy en día se ha generalizado esto de los micro y nanoplásticos, pero platícanos qué son, de qué tamaño son estos micro y nanoplásticos. Ok. Bueno, para nuestras personas que nos están escuchando, son plásticos o trozos cada vez más pequeños, ya sea porque se fabrican directamente así para algunos productos, a estos se les conoce como microplásticos primarios, o bien porque por la acción de la luz ultravioleta, una vez que los desechamos, muchas veces de manera incorrecta, luego vamos a hablar de eso, se van desbaratando y bueno, esto produce los microplásticos secundarios. Y nanoplástico es básicamente lo mismo, solo que en unidades nanométricas. Y bueno, esto, a grosso modo, esto es lo de los micro y nanoplásticos. Ok, para entender un poquito más acerca de estos micro y nanoplásticos, ¿dónde los podemos encontrar hoy en día? Hoy día en absolutamente todo. Hay un enfoque que me gusta mucho de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se llama One Health, una sola salud, y que justamente nos pone al nivel del ecosistema, nos pone al nivel de algunos otros animales. Y bueno, ahí se ha evaluado bajo esta perspectiva que ya están todas las dimensiones de este enfoque vulneradas. Hay microplásticos en nosotros, en nuestros órganos, como también los hay en todos los ecosistemas, cuerpos de agua y bueno, también en algunos animales que pues forman parte, muchos de ellos, de nuestra dieta, entonces pues también es otra manera de ingreso que nosotros tenemos. Es decir, que inclusive en el agua que hoy bebemos los podemos encontrar. Sí, justamente por esto que te mencionaba por la luz ultravioleta, pongamos el ejemplo de una botella, le da la luz ultravioleta, se empieza a fragmentar y se integra al ciclo del agua, por ejemplo, a la lluvia, en las nubes, y bueno, esto a su vez pues termina en cuerpos de agua y en otros ecosistemas que pues de alguna manera nos abastecen a nosotros. Es decir, que estos micro y nanoplásticos también están dentro de la lluvia y por supuesto pues nos está llegando hacia nuestro cuerpo. Sí, y bueno, en el contexto de, por ejemplo, el agua embotellada, también el hecho de que, por ejemplo, hay muchas personas que la reutilizan una y otra vez, el empaque, pues justamente por la misma acción del sol y de que pues no es un envase diseñado para eso, pues se van liberando al interior de la botella. Entonces también es preocupante. Bastante, qué bueno que lo mencionas para ya reducir el consumo de botellas. Sí. Y bueno, hablando un poquito más acerca de esto, mencionaste algo muy importante al inicio, acerca de la salud, que ya nos está perjudicando hoy en día. ¿Cómo nosotros o de qué manera nos perjudica más allá de la salud? Ok, bueno, hay que saber primero justamente estas vías de ingreso que yo les mencionaba, puede ser, como dije, por medio de la alimentación o por el agua que bebemos, pero también muchas veces a través de la piel o si estamos en zonas altamente industrializadas, por el propio caucho de los autos que se deshace, también eso llega a nuestros pulmones, ¿no? Entonces, una vez que llegan, muchas veces lo que hace pues nuestro cuerpo al no conocer el material, porque pues no tendría que estar ahí, pues es almacenar
almacenarlo. Y este almacenamiento a su vez puede terminar en inflamación crónica, que bueno, se ha estudiado que muchas veces puede terminar en cáncer en los casos más drásticos, o bien, por ejemplo, en el caso de lo que yo estudio, que es el cerebro y la memoria, imitando síntomas de enfermedades como Alzheimer o como Parkinson en personas jóvenes. Wow, es bastante pues alentador todo este tema de los nanoplásticos y los microplásticos en referencia a este tipo de enfermedades. Pero ahora, digamos, con respecto al Alzheimer y el Parkinson, ¿cómo nos estaría afectando digamos, en cuerpos jóvenes, ya que lo mencionas? Ok, pues justamente hay 3 maneras en las que el plástico se puede quedar en nuestro cerebro. Una de ellas es que, bueno, nosotros tenemos una barrera que justamente lo va a proteger, una barrera física, fisiológica también, que es como me gusta usar esa analogía, es como un cadenero de antro que te va a decir qué cosas pasan o no al cerebro, dependiendo de lo que para que no nos haga daño cualquier cosa, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, al no poder pasar el plástico, muchas veces se queda atorado produciendo esta inflamación, o si logra pasar, porque cada vez son tamaños más pequeñitos los que ingresan, comienza a alterar cómo funcionan nuestras neuronas o nuestras células y cómo se comunican entre ellas, lo cual pues coincide muchas veces con lo que se ve, por ejemplo, en estudios de imagen de una persona con Alzheimer o con Parkinson. O sea, hay ciertas zonas del cerebro que se van afectando. Wow, es decir que mientras más plástico generemos, más estamos afectando a nuestra salud y por supuesto también a nuestro cerebro. Sí, o sea, es como te decía, es un enfoque pues de todo, ¿no? O sea, verlo nos está afectando a nuestra salud, pero también el ecosistema está vulnerado, ¿no? Y pues es por esto que tú mencionas, es un sistema muy plano en el que estamos ahorita de uso, consumo y desecho. No estamos hablando de una economía circular, ¿no? Que es el escenario pues que muchos quisiéramos. Justo, hablando de estos temas que hoy en día que ha sonado mucho en cuestiones de medio ambiente, la economía circular. ¿Cómo nosotros podemos apoyar a este tema de la economía circular viéndolo del lado del uso de los plásticos? Okay. Bueno, para empezar, justamente ahí las empresas tienen un papel pues bastante crucial, muy importante, en, por ejemplo, garantizar que sus productos no tengan un desgaste innecesario, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que sean de buena calidad y que puedan tener una expectancia de vida mucho más alta de lo que se maneja ahora, ¿no? También otra cosa es que puedan garantizar que estos plásticos puedan reintegrarse de nuevo al ciclo productivo, ¿no? Aquí ya estamos hablando así como que de la economía circular completa, ¿no? Por ejemplo, hay algunas iniciativas donde justamente toman el plástico, es un polímero, así se le conoce, lo descomponen en partes más pequeñitas, que son los monómeros, y estos de nuevo pueden integrarse para fabricar otras cosas. Entonces, ya no están produciendo este problema de pues desechos y también que es una crisis de salud, ¿no? De salud, correcto, sí, porque hoy en día cuando vamos a la playa, ¿qué es lo primero que encontramos en los mares? El 50% sí. Es plástico o es basura almacenada en los mares. Yo, lejos de encontrar, yo creo, peces o lo que es, pues sí, encontramos es más plástico, más basura. Sí, de acuerdo, por ejemplo, con informes de la OSDE, mencionaban que si se sigue produciendo de la manera en la que pues ahorita lo estamos haciendo, tomando también en cuenta que, por ejemplo, en la pandemia se duplicó, casi triplicó el uso por todos los aditamentos que nos permitían salir, si se sigue produciendo de esta manera, pero sin pues estas estrategias que mencionamos tan necesarias de reciclaje o de reintegrarlos, pues vamos a tener el triple de contaminación que ahorita en, digamos, 2050. Wow, o sea, sí es un tema sumamente alarmante y sobre todo, pues, las empresas, pues, se deben empezar a concientizar más acerca de retomar estos temas de economía circular
bien lo comentas. Y bueno, lejos de esto, pues Innovative es un pionero en este tema pues sí, de todas las trazabilidades que vemos justamente desde la trazabilidad hasta su correcta segregación y disposición de cada uno de nuestros socios ambientales que hoy en día tenemos. Y por supuesto, pues seguir fomentando el tema del reciclaje y sobre todo mucho de la economía circular. Sí, justo esto que mencionas me parece muy importante, este tipo de iniciativas, muy necesarias más que nada, porque justamente que se mantenga esta integridad del material y si ya no se puede hacer nada, justo cómo se recicla, difundir mucho también, ¿no? Esta información, porque hay varios tipos de plástico, no todos se pueden reciclar o se reciclan en ciertas condiciones, ¿no? Entonces también como pues tener a la sociedad en general y a distintos actores sociales conscientes de eso es importante. Sí, claro, qué bueno que lo mencionas, porque hoy en día sabemos que existen 7 tipos de plástico, los cuales pues son algunos, va desde el 1 al 7, que el 1 es pues ahora sí que el que más se puede reciclar y el número 7 es el que está muchísimo más difícil de reciclar. Sí, y bueno, también la eliminación de origen, ¿no? También apostarle un poquito a eso. Esto que yo te mencionaba de que hay ciertos microplásticos que se fabrican intencionalmente, por ejemplo, para productos de belleza, pues definitivamente ya sacar todo eso y bueno, que nos pueda ayudar también con toda esta parte. O sea, al final creo que no hay una sola respuesta, ¿no? El reciclaje por sí solo no nos va a ayudar si no ponemos nosotros también de nuestra parte. Y qué bueno que mencionas esa parte, porque ahora platicamos ya un poquito acerca de las empresas, cómo es que deberían aplicar un poquito más al tema de la economía circular, pero ahora de nuestro lado, como individuos, ¿cómo lo podemos minimizar? Hay muchas maneras, pero creo que principalmente, o sea, por ejemplo, en una ida al súper, si nosotros vamos y vemos que están estas manzanas o cualquier fruta envuelta en plástico, no la compres. O sea, puedes optar por alguna alternativa mucho más, pues libre de desechos, literalmente con las frutas así. Otra es, por ejemplo, al momento de salir, para proteger nuestra salud, ya hay mascarillas diseñadas para entornos urbanizados y cargados de plástico. Entonces, uno las puede usar también para cuidarse, ¿no? O sea, la prevención también es muy importante hablando del tema de salud. Y bueno, hábitos de consumo. O sea, si ya tenemos alguna cosa en la casa que cumple esa misma función de eso que estamos viendo, pues no llevarlo o optar por materiales de mejor calidad. De mejor calidad, o en este caso que sean, pues, fáciles de reciclar, de degradar ya hoy en día, para justamente empezar a reducir la generación de los nano y microplásticos, porque al final del día, pues yo creo que para el año 2050, como lo mencionaste, ya nos va a llover plástico. Sí, bueno, ya llueve un poco, de hecho. Bueno, más. Mucho más, o sea, ya vamos a estar ahogados en plástico. Y algo que tú mencionaste que me parece muy, muy importante, muy luminoso, es sacar este tema de la trazabilidad. O sea, también nosotros como individuos evaluar hábitos de consumo, como ya dije, pero también que nuestro producto sea trazable de inicio a fin, pues según nuestro contexto que nos lo permita, pero revisar justamente bajo qué condiciones se produjo, con qué materiales, si son de buena calidad, todo esto, ¿no? O sea, también el precio que vemos muy bajito, puede haber un montón de cosas atrás. Claro, qué bueno que menciones esa parte, porque pues sí, debemos ayudar mucho con este tema del medio ambiente, cuidarlo sobre todo, y es un planeta en el cual pues nosotros estamos viviendo y pues sí, tratar de reducir lo menos posible. Pues sí, y bueno, también desde el lado de las empresas, pues a lo mejor comprometerse con esta parte de responsabilidad, ¿no? Y apostarle a la innovación de otros materiales, ¿no? Biobasados o que puedan ayudar y se integren mejor en esta cadena. En esta cadena, sí, justamente para empezar con todo este tema de la reducción y sobre todo, Mariana, ¿qué consejo nos das a todos en general sobre este uso de los plásticos? Ok, bueno, a las personas que nos escuchan,
hay que monitorear nuestros hábitos de consumo, o sea, haré énfasis otra vez en eso. Por ejemplo, cada que salen estas cosas del Hot Sale, Buen Fin, Black Friday y todo esto, pues revisar si realmente necesitamos esas cosas que están en oferta, aunque nos parezca así como que demasiado tentador, los materiales con los que está hecho y justamente si va a haber algo que no tengamos en casa o que podamos reemplazar con algo de mayor calidad. Y bueno, en general, estar siempre como pendientes de la trazabilidad que ya dijimos y bueno, en un sentido mucho más amplio, cuidar nuestra salud. Esto es algo que ya está pasando y bueno, tenemos que estar atentos, cuidarnos, chequearnos, ¿no? Regularmente también. Y bueno, yo creo que el generar este tipo de espacios es también muy importante porque si esta información no se difunde y no llega a tomadores de decisiones, que son pues justamente quienes deben de vaya, la redundancia, decidir de manera informada, pues se obtienen medidas que quedan muy planas o muy cortas para lo que ahorita está demandando la sociedad, ¿no? Claro, justamente. Y bueno, regresando un poquito a temas de salud, esto también afectaría, digamos, por poner un ejemplo, a una mujer que está embarazada en la formación del feto. Sí, claro. O sea, de hecho, se ha encontrado en los tejidos del cuerpo, o sea, como ya mencioné, en el cerebro, que es principalmente lo que yo hago, pero también en tejido cardíaco, en músculo también. Y hablando del ámbito embriológico, se le dice plasticenta a la estructura ahora, porque sí, o sea, en pues estructura que nos ayuda justamente al bebé o al feto a tener intercambio con la madre, pues ya también se han logrado colar, ¿no? Entonces es algo pues preocupante en el sentido de cómo se va a desarrollar, sí. ¿no? Sí, es justamente algo que ahorita me saltó y dije, posiblemente o podría estarse también generando estos micro y nanoplásticos en la placenta, que hoy ya no es, bueno, tú dijiste el término. La plasticenta. La plasticenta. Bueno, yo no conocía ese término, pero mira, un nuevo término a partir de hoy, Mariana. Sí, ya es algo que sucede como mencionabas. Entonces, pues justo estar alerta, revisándonos constantemente. También, pues no quebrarnos mucho la cabeza con todo esto de los chequeos. Hoy día es muy difícil rastrearlos porque muchos de ellos se encuentran circulando en sangre y recuperarlos. Entonces, lo que sabemos de ellos es a partir de estudios que se hacen después de que una persona fallece, ¿no? Ok. Entonces, todavía hay mucho que tenemos que hacer desde ese lado. Claro que sí, muchísimo. Pues, Mariana, me gustaría saber más acerca de tu labor como investigadora, como bióloga, y sobre todo, saber que nos digas cómo podemos en general, tanto para las empresas como para nosotros como individuos, ¿qué debemos minimizar o cuáles serían los consejos que tú hoy en día nos estarías dando? Ok, voy a empezar por la última pregunta. Ok. A ver, por parte de las empresas creo que es muy importante, por ejemplo, este sistema de ciclo cerrado, que es que las empresas nos puedan garantizar a nosotros como consumidores y también porque es una apuesta para ellos, ¿no? Para la funcionalidad de sus actividades a largo plazo. Si no hay un medio ambiente sano, pues no van a poder seguir, ¿no? Funcionando. Claro. Entonces, ellos deberían de proteger, asegurarse de que estos plásticos, si es que trabajan con ellos, pues no lleguen, ¿no? a ecosistemas y demás, porque ahí es donde pues empieza todo este ciclo caótico que ya te conté. Sí. Ahora, también por parte de las empresas, como ya te dije, invertir, ¿no? En conocer o en cómo se pueden innovar estos materiales que pues cumplan las mismas, funciones del plástico, que cumplan las mismas funciones del plástico, pero pues sin el impacto pues tan devastador que está teniendo ahorita. O sea, un plástico, si no lo intervenimos de alguna manera o con algún tratamiento, tarda como 500 años, cuando menos, en desaparecer de aquí, o sea, en degradarse. Entonces, pues creo que esa parte es muy importante y pues seguirle apostando a proyectos, ¿no? Que estén tratando de integrarlo en la cadena en el ciclo, ¿no? En la economía circular, porque justamente, o sea, tampoco se trata de satanizar plástico y de que ya vamos a tirar absolutamente todo el plástico que tengamos en nuestra casa, tampoco se trata de eso,
pero justamente así hacernos más conscientes y entender de dónde viene, ¿no? Y los impactos que puede tener al momento de tirarlo de manera incorrecta o de no llevarlo a reciclar. Justo, qué bueno que mencionas esa parte, porque justo dentro de Innovative, pues como ya lo mencioné, nos dedicamos a que cada uno de los residuos que hoy en día nuestros socios ambientales pues lleguen a un buen destino y que obviamente se reciclen, se reutilicen y como lo comentaste, tengan una segunda vida. Claro, y pues como dije, no hay que pensar en el material como algo malo, como algo que ya tenemos que sacar de nuestra vida. Por ejemplo, tan solo cuando fue lo de la pandemia, pues era lo que nos permitía salir a la calle, ¿no? Entonces, sí. Forma parte, por ejemplo, de muchos instrumentales en hospitales. O sea, ya no es posible concebir la vida sin plástico, pero ¿qué va a pasar con ese plástico, no? O sea, ese es ahí creo que buena parte del reto y pues en lo que nosotros estamos ahorita. Excelente, Mariana. Pues, mucha información, bastante, y qué bueno que lo mencionas de no satanizar el tema de los plásticos, porque al final los encontramos en todas partes, Y bueno, algo que quieras mencionar, Mariana, acerca de algún caso de éxito que tú hayas visto en este tema de los plásticos, de los micro y nanoplásticos. Ok, sí hay un caso, curiosamente, me tocó documentarlo como parte de mi trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual, por cierto, soy egresada. Fue diseñaron, vamos a decirlo así, una proteína capaz de comer plástico. Esta proteína la aislaron de un hongo. Entonces, pues podríamos decir técnicamente que el hongo se lo estaba comiendo. Y tratan de hacerla a gran escala para que se pueda integrar justamente a este ciclo. Descompone o rompe el material y se puede integrar de nuevo para producir otras cosas de plástico, pero pues justamente plástico ya reciclado. Wow, interesante. Muy, muy, muy buena práctica esta. Sí. La verdad está excelente. Qué bueno que apostaron y que sí ha sido un caso de éxito. Qué emoción, de verdad, de que nos preocupemos justamente por todo este tema del cuidado del medio ambiente. Sí, ahí están buscando, hasta donde me quedé, escalarlo a que pues puedan tenerlo ya en una instalación industrial, vaya. Pero pues todavía, y aquí es donde viene la parte de las empresas, les piden que reduzcan el tiempo en el que este hongo se come el plástico. Como les dije, sin ninguna intervención tarda 500 años más o menos, pero con este enfoque se puede tardar ahorita, me parece que ya van en semanas, entonces tienen que reducirlo a 3 días más o menos. Entonces en eso andan, pero la verdad es algo bastante esperanzador. No, pues ya con esto hoy en día pues bastante alentador, o sea, ya en 3 días la verdad es súper, está muy, muy bien la idea. Sí, que bueno. Igual te digo, es parte de una respuesta mucho más amplia, ¿no? O sea, estas personas por parte de la ciencia invirtiendo en esto, también están las empresas, ¿no? Que pues son quien en buena medida van a financiar toda esta innovación y pues nosotros, ¿no? Los ciudadanos, la sociedad civil, pues lo que podemos hacer desde nuestra casa y desde el contexto que tenemos. Muy bien, excelente, Mariana. Pues, ¿qué más? Me queda yo creo que muchísima información a todos nuestros oyentes. La verdad, muchísimas gracias, Mariana, por este tiempo. Y bueno, ahora lejos de todo esto, ya bien lo mencionabas como en las empresas, pero ahora como individuos ya, ¿qué podemos hacer? Nuevamente, ya lo mencionaste, pero ¿qué más podemos hacer para ayudar al tema del medio ambiente, a que las playas ya no esté tanto plástico, que hoy en día pues está muchísimo, hay muchísima generación, inclusive pues estamos hasta matando a los peces? Sí, hay iniciativas, qué bueno que lo mencionabas en el contexto ya más aterrizado de las playas, porque justamente hay varias iniciativas que cada tanto pues reúnen voluntarios y me parece algo pues bastante interesante de hacer por lo menos alguna vez, pues justamente como para ya ver, escuchamos todo este tema de la contaminación, pero pues
como un poquito desde nuestro contexto, pero si no salimos y vemos cómo están las cosas, pues también, ¿no? Es más complicado visualizarlo. Pero si nos acercamos, por ejemplo, a estos voluntariados, a estas playas que justamente cada, digamos, 2, 3 semanas organizan brigadas para limpieza, pues creo que eso como que conciencia un poquito más, ¿no? Y es de, oye, pues me costó un montón de trabajo limpiar todo esto, sí, pues ya no voy a tirar tanto, o si lo hacía, ya no lo voy a hacer en la playa, ¿no? O sea que, bueno, acá siempre parte mucho de la cultura también en casa, de que, pues no tirar basura, no, yo soy la típica de que siempre si genero algún residuo lo guardo y hasta donde pueda ir a tirarlo, o sea, no lo tiro en la calle, ¿sabes? Sí. Pero bueno, en contextos, por ejemplo, de mar abierto, de playas y así, sí hay varias iniciativas. Si, por ejemplo, conozco una que está un poquito lejos de aquí, pero seguramente hay en otras playas, en Baja California, en Tijuana, todo lo que es la zona de las playas, organizan cada tanto brigadas voluntarias para poder ir a recoger todo lo que se genera en la playa. Y es una cosa gigantesca, sí, lo que resulta muy agotador también. Sí, bastante. La verdad es que sí hemos visto pues muchísima basura en estas playas. Sí, también hay campamentos, por ejemplo, tortugueros, que son iniciativas muy bonitas donde pues cuidan a las tortugas a que puedan llegar a su destino. Pero como parte complementaria de todo esto, pues revisar que no se queden atoradas, ¿no? En todos estos residuos que luego llegan como redes o más. Sí, porque sí hemos visto casos donde pues sí documentan que la tortuga se quedó atorada, sí, su cabecita, sus aletitas, entonces pues sí, tratar de pues ya no tirar, por supuesto, nada de plásticos, así es que cuando vayan a la playa, por favor, no tiren nada en la playa, como bien lo mencionas, Mariana, esperar hasta que estemos en un lugar para poder disponer nuestros residuos. E incluso me atrevo a decir que más allá de no tirarlo, también si vemos algo que podemos recoger, aunque no sea nuestro, ¿no? Que alguien más lo haya hecho, pues también pues sí, no nos quita nada. No nos quita nada, justamente era lo que iba a comentar, no nos quita nada. Al contrario, estamos optimizando y ayudando, por supuesto, a todo el ecosistema en general. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por estar aquí en Innovative Conecta. Nos gustaría que nuevamente vinieras para platicarnos un poquito más acerca de toda esta labor que estás haciendo. Claro que sí. Y por supuesto, seguir platicando de los plásticos. Sí, cuenta con ello. Cómo hoy en día, pues, podemos seguir con la minimización. Totalmente. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Innovative Conecta. Este es su podcast favorito.